Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dándoles toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, algunas de ellas muy pero muy importantes y que afectan directamente al armado del equipo del partido que va a estar enfrentando nada más y nada menos mañana el Millonario frente a Colo-Colo por una nueva jornada de la Copa Libertadores. Además de esto vamos a referirnos a un par de noticias muy importantes en cuanto al mercado de pases, porque hay ciertos jugadores que podrían llegar a irse, otros que podrían estar arribando. De hecho, uno de los refuerzos que podría convertirse en una incorporación en el próximo receso dio unas declaraciones muy fuertes de cara a lo que podría llegar a ser su futuro con la camiseta de River. Y también vamos a estar hablando de un par de cuestiones más ajenas un poco a lo que tiene que ver con lo futbolístico. ¡Empecemos! Vamos a comenzar refiriéndonos al probable 11 para enfrentar mañana a Colo-Colo. Si están viendo este video durante el día miércoles, es probable que este 11 no tenga nada que ver con el que va a jugar mañana frente al conjunto chileno, porque ayer por la noche salió la noticia de que algunos futbolistas de River habrían dado positivo por coronavirus, por ende se perderían el partido de mañana y también el del próximo miércoles ante Alianza Lima, es decir, ya no jugarían más en lo que queda de este semestre. Es por eso que, si bien el que ven en pantalla es el 11 que en un principio tendría en mente poner Marcelo Gallardo para enfrentar al conjunto trasandino, la realidad es que esto podría cambiar totalmente durante el transcurso de este miércoles, porque River va a dar a conocer los nombres de los futbolistas que tienen un positivo de COVID y de esa manera seguramente el equipo titular pueda llegar a cambiar. También hay que tener en cuenta que dos jugadores que iban a integrar en el banco de suplentes no van a estar a disposición. Uno de ellos es nada más y nada menos que Juan Fernando Quintero, que lamentablemente se pierde lo que queda de este semestre con la banda porque se volvió a resentir de su resguardo. Habían pasado más de 20 días, pero lamentablemente luego de recibir el alta médica hizo un par de malos movimientos en una de las prácticas y no estará a disposición hasta el próximo semestre. Y el otro futbolista es Cristian Ferreira, que no tenía ninguna posibilidad de ser titular, pero aún así seguramente iba a ocupar un lugar en el banco de suplentes y Gallardo lo estaba empezando a tener en cuenta. Es por eso que River, más los contagiados de COVID, se queda sin un par de piezas fundamentales en lo que va a ser el cierre de este grupo. River todavía no está clasificado, necesita un punto de 6, uno cree que lo va a conseguir, pero sería mejor hacerlo con el equipo completo. En definitiva, el 11 que podría plantear Marcelo Gallardo mañana para verse las caras ante Colo-Colo sería el siguiente, como dije, con retoques que seguramente habrá durante este miércoles por lo que mencioné anteriormente, los casos de coronavirus. Franco Armani será el arquero, el lateral derecho Marcelo Andrés Herrera, la pareja de centrales seguirá siendo la misma, Paulo Díaz y Héctor David Martínez, más allá de que se mencionó de que el muñeco podría llegar a darle la oportunidad a uno de los dos más experimentados, tanto Maidana como Pinola, como para afrontar este partido. Gallardo seguirá apostando a la dupla central que fue titular y campeona el año pasado. Lateral izquierdo, indiscutible Milton Casco. Bruno Zuculini estará en la mitad de la cancha porque será el reemplazo de Enzo Pérez, que está suspendido por 5 amarillas. A sus costados Enzo Fernández y Nicolás de la Cruz. Un poco más adelantado a la izquierda Ezequiel Barco, la duda pasará por el costado derecho Tomás Pochettino o Santiago Simón, mientras que la única referencia de área será Julián Álvarez. Lo que hay que decir es que en el banco de suplentes no van a estar, además de los mencionados Quintero y Cristian Ferreira, tampoco Matías Suárez, que no pudo recuperarse de su desgarro y recién estaría a disposición el próximo miércoles contra Alianza Lima. Es decir, River va a tener un equipo titular ya de por sí diezmado, porque como dije, el que ven en pantalla seguramente no sea el 11 que arranque el partido, porque durante el día conoceremos los casos de coronavirus, y además un banco de suplentes totalmente reducido. Ya de por sí Gallardo no tenía las suficientes variantes en los partidos que se complicaron últimamente, como por ejemplo el último ante Tigre en el Monumental, donde desde el banco de relevos no hubo ninguna garantía como para poder dar vuelta al partido. En este caso, si bien es cierto que el Millonario no necesita ganar sí o sí, porque empatando los dos partidos no solo se aseguraría la clasificación, sino también el primer lugar del grupo, la realidad es que River quiere dejar la mejor imagen ante su público en los dos últimos partidos de esta primera mitad del 2022. Ahora vamos a hablar del futbolista que ven en pantalla, que es Brian Romero, que tiene alguna que otra posibilidad de irse de River en el próximo mercado de pases. Quizás algunos se sorprendan con esta noticia porque el delantero en cuestión únicamente estuvo un año vistiendo el manto sagrado. Recordemos que llegó a fines de julio
del año pasado y en un principio había estado muy pero muy bien dentro del campo de juego, había rendido con creces, se había ganado la titularidad, en el momento en el cual la perdió por lesión en el semestre pasado volvió a recuperarla y posteriormente ya en este semestre arrancó desde el banco de suplentes y únicamente jugó cuando Julián Álvarez no estuvo a disposición. ¿Por qué decimos que Brian Romero podría llegar a irse? La dirigencia de Colón de Santa Fe entiende que necesitarán un reemplazante en la delantera si River finalmente decide hacer uso de la cláusula de repesca por Lucas Beltrán, que es algo que ya prácticamente es un hecho, y apuntan a otro atacante del Millonario como lo es Brian Romero. Colón tiene en carpeta al delantero de 30 años, quien en lo que va del semestre anotó apenas un solo gol en 13 partidos disputados, fue el cuarto tanto en la victoria frente a Gimnasia de La Plata por 4-0 en el Estadio Monumental el pasado 22 de marzo por la sexta fecha de la Copa Liga Profesional. En este contexto, en River entienden que Romero podría migrar en este mercado, ya sea dentro del fútbol argentino o en el exterior si es que aparece una oferta verdaderamente contundente. Desde Santa Fe, en Colón tienen bastantes nombres para suplir la salida de Lucas Beltrán y Romero sería uno de ellos. Y de hecho ya habría habido algunos contactos informales con su representante para averiguar su situación. Hoy el futbolista es claramente suplente en el equipo de Gallardo, aunque suele entrar en la mayoría de los partidos y recién está por cumplir un año, como dije, en el más grande. El Millonario pagó en su momento $3 millones para quedarse con su pase y por ahora no ha rendido quizás como se esperaba en su totalidad. Si bien tuvo un muy buen inicio, como dije, la realidad es que ahora no está teniendo su mejor momento. Aunque el escenario en un principio también sería muy complejo por lo económico para Colón, porque no solo debería realizar un muy buen ofrecimiento para que River acepte, sino que también debería darle un muy buen contrato al futbolista en cuestión para que éste acepte irse a jugar al conjunto santafesino. Su cotización y salario claramente son un problema. Es verdad que Colón se liberará casi seguro de varios contratos onerosos, por lo que se abriría una puerta. De hecho, ya hice un video donde dije que Colón va a perder a 3 futbolistas muy importantes, como lo son Rodrigo Aliendro, también lo es Federico Lertora y Cristian Bernardi, además de Lucas Beltrán, aunque en este último caso es River quien le termina pagando el sueldo. De todas maneras, por ahora todo es un rumor que comenzó a ganar fuerza de cara a la apertura del libro de pases, que será tan solo en un par de días, el siguiente lunes 23 de mayo. Hoy los clubes ya están tirando hilos para formar los próximos planteles y ganar el anticipo, teniendo en cuenta que el torneo arranca el primer fin de semana de junio, más precisamente el 5 del siguiente mes. En un principio River no pensaría dejar salir a Romero gratis, aunque tampoco quiere que se desvalorice y no sería raro que lo preste por lo menos por una temporada. Será clave también la postura del jugador, que podría quedarse a pelearla tras cumplir su sueño de jugar en uno de los clubes más grandes, y es por eso que este sería un punto que quizás le juegue a favor a River como para quedárselo. Todo influye y será cuestión de ver si esto prospera o si finalmente queda absolutamente en la nada. Y ahora, hablando de lo opuesto que sucede con Brian Romero, vamos a referirnos a la posibilidad de un refuerzo que puede estar llegando para reforzar justamente la zona ofensiva del equipo. Y es que Valentín Castellanos, el principal futbolista apuntado para incorporarse al plantel de River en este mercado de pases, volvió a hablar de su posible llegada al Millonario, como ya lo ha hecho en bastantes oportunidades en el transcurso del pasado semestre. Ahora todo va a quedar en las negociaciones que pueda haber entre la dirigencia de River y sus representantes, que son los dueños del Citigroup. Julián Álvarez está a punto de despedirse de River y los dirigentes saben que deberán contratar a un reemplazante para suplir la salida del futbolista. Nombres hay muchísimos, algunos de más relevancia, con más recorrido, con más experiencia de distintas jerarquías que están jugando en el exterior y otros acá en el fútbol local. Sin embargo, negociaciones por ahora ninguna, aunque sabiendo la manera en la que trabajan Marcelo Gallardo, su cuerpo técnico, también el secretario deportivo del club, Enzo Francescoli, y todos los que trabajan en estas negociaciones, es probable que ya estén apuntados los nombres adecuados y hayan empezado las charlas en cuestión. Y no será para nada descabellado que uno de los anhelos para este mercado de pases sea justamente Valentín Castellanos, el atacante de 23 años del New York City de la Major League Soccer. Estuvo cerca de venir al más grande a principios de año, pero entre River y el conjunto estadounidense no llegaron a un acuerdo por el monto total de la transferencia. El jugador ya había arreglado de palabra su contrato, pero en las cifras entre equipos no hubo punto en común. Los dirigentes del Citigroup pedían en aquel entonces alrededor de $18 millones limpios, mientras que River había llegado a estirarse hasta los 10 o 12 millones a pagar la mitad en una sola cuota y la otra mitad
por cumplirse ciertos objetivos que el futbolista iba a lograr cuando se pusiera finalmente la camiseta de River. Mientras tanto, el delantero la sigue rompiendo, marcando goles absolutamente de todos tipos, es un delantero muy pero muy completo y vuelve a ser un objetivo para River en la ventana de pases que está por abrirse ahora en el fútbol argentino. Se sabe que Marcelo Gallardo es de ir en los siguientes libros de pases por futbolistas a los que ya ha ido a buscar en anteriores periodos de transferencias. Sobre el nuevo interés del más grande, que obviamente no es nuevo, pero sí se vuelve a recurrir a él, Castellano se mostró muy pero muy ilusionado y dijo lo siguiente: apenas se acercó River muy interesado en mí, uno no le puede decir que no, es River y Gallardo más que nada, sería muy lindo que me dirija a él. Obviamente se tienen que dar distintas circunstancias y es por eso que deben ponerse de acuerdo los clubes. También me gustaría estar en Europa, hay que estar preparado para todo lo que pueda pasar en este mercado, pero las puertas a River están siempre abiertas. En cuanto a sus características dentro del campo de juego, es bastante parecido a Julián Álvarez. Es un 9 moderno que abre mucho los espacios a los volantes y también hace un trabajo sucio con los centrales. Sin pelota también trabaja muchísimo, trata de siempre de buscar los huecos y romper a los centrales para buscar el gol. También le gusta salir a pivotear para jugar con el enganche que está más cerca de él o con los mediocampistas ofensivos que lleguen. Claramente es el delantero apuntado para reforzar el equipo en este próximo libro de pases. Y en relación a Enzo Fernández, que mucho se habla de él ahora y se hablará aún más una vez empiece el mercado de pases, sobre todo en Europa, hay una buena y una mala noticia. La mala noticia es que hay enviados directamente del Benfica de Portugal para hablar con su representante y ver en qué condiciones podría llegar a salir el mediocampista en cuestión para obviamente convertirse en refuerzo del conjunto portugués. Y la buena noticia es que únicamente seguiría del más grande por el valor firmado en su cláusula de rescisión, que es de 20 millones de euros, y en un principio el Benfica no estaría dispuesto a pagar esa gran suma de dinero. Es cierto que se había mencionado con anterioridad que el Manchester City de Inglaterra sí iba a poder ofrecer una cifra medianamente cercana a esos números, aunque por el momento, y teniendo en cuenta que el City está definiendo la liga inglesa en este momento, no ha habido ninguna nueva conversación con los dirigentes de River más allá de lo que sí hablaron en su momento, pero no referido a Enzo Fernández, sino que en aquel entonces hablaron de lo sucedido con Julián Álvarez. Todo el mundo River sabe que es así, y si Enzo Fernández mantiene este nivel, será muy difícil que en el 2023 vuelva a ponerse la banda y empiece una nueva temporada con el club. Pero la idea en un principio es que se quede durante todo este 2022, que juegue la Copa Libertadores en su totalidad y que recién el año que viene River sí pueda negociarlo. No sabemos si por el valor de la cláusula o por un número un poquito menor, como para que el futbolista finalmente tenga chances de cumplir otro de sus sueños, que es jugar en el fútbol europeo. El volante sigue creciendo a pasos agigantados y es el futbolista sin lugar a dudas de mejor presente en el plantel. Ha sido el más regular e inclusive en los partidos más flojos de River durante esta primera mitad del 2022, como lo fue ante Tigre el miércoles pasado, el jugador pudo destacarse y marcó un verdadero golazo que un día posterior sería reconocido por la FIFA como la posibilidad de que sea nominado al premio Puskás. El mediocampista está atravesando el punto futbolístico más alto de su carrera y se ve reflejado en los números. Tiene tan solo 21 años, es uno de los goleadores de River y el que más veces ha participado en tantos del más grande en este 2022. Lo que hay que tener en cuenta es que en diciembre del año pasado, Enzo pasó por las oficinas del Estadio Monumental y selló su renovación de contrato hasta el 31 de diciembre del 2025, por 4 años más en aquel entonces, 3 años y medio si empezamos a contar desde ahora, desde mediados de 2022, es decir, no corre ningún riesgo de irse libre con el pase en su poder, por lo que los dirigentes del más grande no tienen la obligación de negociarlo en ningún momento. Está claro que si bien un club ofrece los 20 millones de euros de la cláusula de rescisión y el propio Enzo Fernández decide no irse en este mercado, seguramente en el próximo receso, si viene un ofrecimiento un poco menor, River será agradecido con el futbolista que se quedó a disputar toda la Copa Libertadores. Un aspecto negativo y que podría llegar a trabar una hipotética salida es que no tiene pasaporte comunitario, por lo que ocuparía plaza de extranjero al llegar a cualquier equipo europeo, y ese es un punto en el cual se fijan muchísimo los directores deportivos de los conjuntos del viejo continente para finalmente incorporar jugadores. Y ahora vamos a hablar de una cuestión que puede llegar a ser
negativa para River, aunque es algo que normalmente sucede todos los años, pero no por eso es menos importante, y es que hay 5 juveniles del club que tienen que sí o sí firmar su primer contrato como jugadores profesionales o quedarán libres ahora a fin de año. Recordemos por ejemplo que en el 2021 esta misma situación sucedió con Alan Leonardo Díaz, con Tomás Gutiérrez y con Flavián Londoño Bedoya. Los tres finalmente lograron firmar sus primeros contratos como profesional, y es por eso que en distintas circunstancias, porque Alan Leonardo Díaz sigue en River, es suplente en la reserva, Flavián Londoño Bedoya sigue en River, está formando parte del plantel de la reserva también, aunque se lesionó e iba seguramente a debutar en la primera en este semestre, mientras que Tomás Gutiérrez se fue a préstamo a Barraca Central. En esta oportunidad son 5 los futbolistas de las divisiones inferiores que deben firmar su primer contrato. Todos los años los jugadores de determinada categoría llegan al límite de edad permitido por la Asociación del Fútbol Argentino para permanecer en un club sin contrato. Cumplidos los 21 años, los jugadores deben sí o sí firmar su primer vínculo, o caso contrario deben abandonar la institución en cuestión según lo estipula la reglamentación de la AFA. En River, como dije, hay 5 jugadores que se encuentran en esta situación, todos ellos del plantel de la reserva y nacidos en el año 2001, y tienen tiempo hasta el 30 de noviembre de este 2022 para firmar o no su primer contrato y definir sus respectivos futuros como futbolistas. El primero de ellos es Nahuel Casasola, y el que más chances tiene de continuar en el club. El mediocampista es el volante central de la reserva dirigida por Jonathan La Rosa, que llegó hasta las semifinales en el último torneo. El número 5 tiene un gran despliegue y precisión con la pelota, es una pieza fundamental en la tercera división y es probable que River decida hacerle contrato, aunque por ahora no hubo novedades al respecto. El futbolista lleva 48 partidos jugados y marcó un gol en la reserva ante Huracán en 2021. En segundo lugar aparece Valentín Gargiulo, otro mediocampista que se desempeña por derecha, quien se sumó al plantel de reserva a mediados de 2021 e hizo su debut en agosto en una derrota ante Gimnasia. Disputó un total de 19 partidos en la categoría, la mayoría con Juanjo Borrelli como DT. Fue expulsado en uno de los últimos partidos cuando River igualó 2-2 ante Platense. Si bien las chances no son las mismas que con Casasola, existe la posibilidad de que también firme su contrato. Quien está en una situación totalmente opuesta es León Gómez Ferreño, alguien a quien seguramente no hayan oído mucho cada vez que vieron jugar a la reserva. Es un mediapunta por el cual River pagó 2 millones de pesos para sumarlo a la quinta división en 2019 proveniente de All Boys. Hizo su debut en ese año en un triunfo contra Estudiantes. Luego de eso fue al banco en unos pocos partidos, sumó un puñado de minutos en 3 encuentros más y alternó entre la cuarta y la reserva. Este año no vio acción oficial en la tercera categoría, de hecho solo jugó un amistoso con Almagro, por lo que seguramente no continuará en el club. Otro que seguiría el mismo camino es Luciano Paz, mediapunta o enganche, que debe firmar su primer contrato y apenas ha tenido rodaje. Oriundo de Ledesma, la tierra del Burrito Ortega en Jujuy, solo jugó 2 partidos en reserva este año y ambos ingresando en el banco de suplentes contra Defensa y Justicia de Argentinos. En el resto no estuvo ni siquiera como relevo y bajó a jugar nuevamente a cuarta. Paz realizó todas las inferiores en el más grande desde la novena hasta la reserva. Y por último aparece Manuel Guillén, lateral derecho titular de los dirigidos por La Rosa, que se afianzó tras la llegada del mencionado DT a principios de año. Llegó muy joven a River cuando tan solo tenía 8 y es por eso que está muy pero muy ligado al club. Le marcó un gol a Gimnasia este año y vio minutos en uno de los amistosos que Gallardo organizó para el plantel profesional en la pretemporada frente a Tirtas Tuárez. De hecho ingresó por Milton Casco. En el Millo lo tiene muy bien considerado y es de los jugadores con mayor proyección y seguramente pueda también firmar su primer contrato. Y ahora toca hablar un poco de los hinchas, porque nuevamente el Monumental está agotado, y no solamente para el partido de mañana frente a Colo Colo, sino para el partido del siguiente miércoles frente a Alianza Lima, en lo que serán los últimos 2 compromisos del millonario en este semestre. River enfrentará al equipo chileno y al conjunto peruano por las últimas 2 jornadas del Grupo F de la Copa Libertadores. Ambos serán en el Estadio Monumental y lo harán nuevamente con entradas agotadas. Será el 11º encuentro consecutivo en el que la capacidad del estadio estará totalmente a tope. Hasta el momento los hinchas de River agotaron las entradas para los compromisos ante Patronato, Racing, Boca, Gimnasia de La Plata, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Tigre y también el compromiso frente a Fortaleza por Copa Libertadores. En todos estos partidos el Monumental siempre estuvo al máximo de su capacidad. Pero por más que no sea novedad la fidelidad de los hinchas de River, no se puede dejar de destacar lo que vienen haciendo en estos últimos partidos.
El país no atraviesa su mejor momento en cuanto a lo económico, pero sin embargo eso no es un impedimento para que el público del más grande haga el esfuerzo de comprar su entrada, y así lo demostró en los últimos 11 partidos en los cuales River jugó como local, ya que en todos ellos, como dije, se agotaron las entradas. River recibirá en el Antonio Vespucio Liberty al equipo trasandino de Colo-Colo de Chile y Alianza Lima de Perú por las jornadas 5 y 6 del grupo F respectivamente, y lo hará con estadio repleto, ya que no quedan más entradas para ninguno de los dos partidos. El horario y el día de los encuentros: el frente a Colo-Colo mañana, el jueves, desde las 21 horas, y el miércoles 25 desde las 19 ante los peruanos, justo el día en el cual se cumple un nuevo aniversario de la fundación histórica del club. Hay que destacar que el equipo de Gallardo necesita un solo punto para avanzar a los octavos de final, y como dije al principio de este video, en caso de igualar los dos partidos no solamente clasificarán a la siguiente ronda, sino que también lo harán como los primeros del grupo. 72.000 espectadores irán a ambos encuentros, por lo que River estará cercano a la cifra de cerca de 850.000 espectadores entre todos los partidos que jugó como local durante esta primera mitad del 2022. Y para finalizar el video vamos a referirnos a un dato estadístico que subió la Conmebol durante el principio de esta semana, que se refiere a la cantidad de goles que ha marcado cada conjunto en la historia de la Copa Libertadores. Recordemos que esta competición, la más importante de Sudamérica a nivel clubes, es organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol cada año desde hace muchísimo tiempo, y River es el equipo que en toda su historia más goles ha convertido. La Conmebol compartió en las redes sociales el top 10 de los equipos con más goles a favor de la historia del torneo más importante del continente, y el ranking en cuestión lo lidera River con muchísima ventaja por sobre el resto. Recordemos que la Copa Libertadores empezó a jugarse en el año 1960, hace 62 años, y en un comienzo solamente lo jugaban los campeones de los países de Sudamérica. River recién de hecho hizo su presentación en el certamen en el año 1966 y no fue como campeón, sino como subcampeón del fútbol argentino, y justamente terminaría también saliendo subcampeón de la Copa Libertadores, ya que llegó a la final, la cual quedó en manos de Peñarol de Uruguay. Desde ese entonces hasta la actualidad, el más grande es el club argentino que más veces la jugó y también el que más triunfó de todos los equipos del continente, y como dije, además el que más goles convirtió, según ven en pantalla. La Libertadores es muy pero muy apasionante, y con el correr de los años el formato fue cambiando. Se fueron sumando cada vez más equipos, las instancias finales antes se jugaban con grupos y hasta hubo finales con desempate en estadios neutrales. De hecho, las dos que le ha tocado perder a River, en la recién mencionada en 1966 ante Peñarol y 10 años después en 1976 ante Cruzeiro, las perdió en un tercer partido en estadio neutral. Ya más acá, en el tiempo de forma de jugar el certamen más relevante del continente, se pasó a jugar en 8 grupos de 4 equipos cada uno, de los cuales los dos primeros avanzan a los octavos de final, y desde esa instancia se juegan eliminaciones directas a doble partido. Eso sí, desde el año 2019 la final es única y en estadio neutral. Más allá de que muchos no estén de acuerdo generalmente con los cambios que realiza la Conmebol en cuanto a la organización del torneo, de hecho hasta el año 2004 no había gol de visitante. Después, a partir del 2005, se intentó imitar a la UEFA como lo hacen las competiciones europeas y se adoptó este gol de visitante, y este año nuevamente se volvió a quitar porque entendían que no favorecía el juego en sí. Sin embargo, lo que siempre queda es que la Copa Libertadores es el máximo objetivo de los equipos más grandes de Sudamérica, y lógicamente River aparece entre ellos. El pasado domingo la Conmebol compartió en las redes el top 10 de los equipos con más goles, y el ranking lo lidera cómodamente el Millonario con 622 tantos, segundo aparece Nacional de Uruguay con 561 y el podio lo completa Peñarol con 558. En cuarto lugar recién aparece Boca con 476 goles, es decir, River le saca a su eterno rival una diferencia de 146 gritos. El más grande se consagró campeón del torneo más importante en 4 oportunidades, y todas ellas fueron inolvidables. La primera fue en 1996 ante el América de Cali, la segunda 10 años más tarde ante el mismo rival, la tercera tardó en llegar y fue de la mano ya de Marcelo Gallardo en el banco de suplentes en 2015 ante Tigres de México, y la última y hasta el momento la más recordada de todas fue en el 2018 contra Boca en el mítico Santiago Bernabéu de Madrid. Bueno, para cerrar este video y más allá de todas las noticias que dimos, a lo que hay que estar atento, y voy a hablar de eso en el video de la previa de mañana porque ya va a haber más información al respecto, es cómo definitivamente va a formar Marcelo Gallardo para enfrentar a Colo-Colo y quiénes son los futbolistas que no van a estar a disposición del muñeco, porque si bien ayer por la noche se mencionó que algunos jugadores habían dado positivo de COVID, hoy
miércoles por la mañana se van a hacer una contraprueba y de esa manera se terminará de confirmar todo. Es por eso que en un principio River no emitió un comunicado diciendo los nombres, sino que va a esperar un rato y verá recién hoy por la mañana quiénes son los contagiados o si finalmente hay buenas noticias en general, la contraprueba negativo y capaz que Gallardo puede contar con todos los jugadores o por lo menos la mayoría, porque recordemos que ni Quintero, ni Ferreira, ni Suárez estarán a disposición, pero este partido será muy pero muy importante y es por eso que al muñeco le gustaría tener a la mayor cantidad de jugadores disponibles para enfrentar a Colo-Colo en el Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.